Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy sí, acá estamos en vivo. Gracias por el aguante de ayer, que tuvimos, un problemita. Hoy esperemos que salga todo de 10 como es nuestra intención. Bueno, bienvenidos a todos al Instagram en vivo del Círculo Odontológico Santafesino. Vamos a empezar hoy con la doctora Sofía Gómez, que va a estrenar este ciclo de conferencias desde Santa Fe en épocas de COVID-19, cómo son los protocolos de atención en el consultorio odontológico. Sofi es una colaboradora de nuestro círculo, está en el Departamento de Actividades Científicas y además es la dictante del curso de asistentes dentales de nuestra institución, que lo viene dictando hace muchos años, primero con el doctor Hugo Genevois, a partir en el año 2014 empezaste, en el año 2014 y a partir del año 2017 ella es la disertante. Así que tiene experiencia en este tema, es una colega joven pero con mucha capacidad y se animó a ser la primera en transmitirnos este tipo de conocimientos ahora en esta época de pandemia tan complicada. Hago esta introducción un poco larga, así se van sumando gente al Instagram. Y te dejo nomás, Sofi, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, gracias, Inés. Antes que todo, saludarlos a todos los que nos están viendo desde casa, desde su casita. Agradecerles por estar ahí y gracias al Círculo Odontológico, obviamente, por convocarme para dar esta charla, esta primera charla. Vamos a empezar, no quiero hacerlo largo porque los tiempos de internet son otros, así que vamos a empezar hablando del protocolo a seguir en el consultorio y todo lo que vamos a tener que hacer a partir de este nuevo virus que aparece, ¿sí? El virus SARS-CoV-2. ¿Sí? Vamos a hablar primero de las consideraciones generales, ¿sí? Siempre en la clínica, si atienden niños y adultos, va a ser conveniente diferenciar horarios para unos y para otros, ¿sí? Vamos a asignar las primeras horas de la mañana para atención de grupos de riesgo, mayores de 60 años, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, etc. Vamos a planificar de antemano lo que se vaya a realizar al paciente. Esto va a permitir organizar el instrumental y los materiales de manera más eficiente y tener lo estrictamente necesario dentro del consultorio. Bien, otra cosa que hay que saber, el coronavirus no resiste altas temperaturas, por lo cual las técnicas de esterilización van a seguir siendo las mismas de siempre. Y importante, dar citas con intervalos de 1 hora para que nos dé tiempo, ¿sí?, para hacer todo el protocolo que vamos a tener que hacer de bioseguridad y sobre todo para que no haya conglomerado de pacientes en el consultorio. Bien. Lo primero que vamos a hablar es de la llamada telefónica antes del turno asignado, ¿sí? ¿Para qué vamos a llamar al paciente? Primero, por supuesto, para confirmar la asistencia. Segundo, para realizarle el cuestionario básico, ¿sí?, a los pacientes. No, perdón, que acá están pidiendo que subas el volumen, Carlitos. ¿No se escucha? ¿Arranco de vuelta? No, sí, pero uno de los comentarios, era que nos pedían que subiéramos el volumen. Bien. Seguimos, perdón la interrupción. Seguimos, no hay ningún problema. Confirmar la asistencia, ¿sí? El cuestionario básico al paciente, que ahora se habla mucho de este tema, del triaje telefónico, ¿sí? Que es el método del triaje, es el método de selección de pacientes cuando la demanda va a superar los recursos que tenemos para trabajar, ¿sí? A eso se refiere con triaje telefónico. Después, a lo último, voy a explicar bien el tema de las preguntas, porque las preguntas ya las conocemos todas. Por ahí se suma alguna preguntita más nueva, pero a lo último lo voy a explicar bien. Luego también le vamos a pedir a este paciente que asista recién aseado, y la idea de pedirle que asista recién aseado es básicamente que logremos que el paciente venga directamente de su casa y no, obviamente, desde que haya estado deambulando antes en la calle antes de ir a nuestro consultorio. Sin acompañante, siempre que sea posible, por supuesto. Si es un niño, obviamente no, o si es un adulto que tiene problemas para movilizarse, por supuesto que va a tener que ir acompañado.
Pero en ese caso lo que vamos a necesitar o lo que le vamos a exigir a ese paciente es que el acompañante lleve barbijo al consultorio. Y después, por supuesto, la puntualidad para evitar que se junten muchos pacientes adentro de la clínica. Bien. Para la presentación del equipo de salud, esto cuando digo equipo de salud me refiero tanto al odontólogo o al operador, tanto al auxiliar o secretaria, al asistente, y también los que se encargan de la parte de limpieza, ¿sí? El personal de limpieza. Todos serían el equipo de salud. La presentación, uñas cortas, que no sobrepase el pulpejo de los dedos, sin esmalte. No deberían llevar ni anillos, ni pulseras, ni cintas, ni aros, ni reloj, ¿sí? Ni portar lapiceras u otros elementos en los bolsillos. Eso, perdón que interrumpa, Sí. aclara bien, Sofi, porque me han preguntado por qué no se puede llevar cosas metálicas, o sea, ¿por qué les hacemos sacar anillos y pulseras? Básicamente porque todo lo que nosotros tengamos va a generar retención de bacterias y puede, obviamente el virus sabemos que perdura. No se sabe exactamente el tiempo porque la realidad es que la mayoría de los estudios están hechos sobre el SARS y no sobre el coronavirus, digamos, en realidad. Entonces, básicamente es porque se sabe que dura un tiempo prudencial en la superficie y obviamente todo lo que podamos sacarnos para después no tener que desinfectarlo es lo mejor. Entonces, si todo lo que sea aros, todo eso hay que eliminarlo. Entonces ya no tenemos que pensar después en desinfectar esto cuando lleguemos a nuestras casas. Aparte porque obviamente uno va a tender a tocarlos y la ideal es que nosotros no toquemos nada que pueda llegar a estar contaminado. Bien. Luego vamos a hablar del personal administrativo, ¿sí? Si es posible, lo que vamos a hacer es colocarle una pantalla de metacrilato, también puede ser vidrio en el mostrador de la recepción. Vamos a señalizar con una línea visible un espacio de seguridad de 1,5 metros aproximadamente entre el mostrador y la zona de la recepción, ¿sí? Eso lo podemos hacer o colocando una cinta adhesiva a 1,5 metros en el piso, que después la deberíamos cambiar después de que hagamos la limpieza, o un cono, bueno, alguna forma en que nosotros podamos determinar ese 1,5 metros para evitar que el paciente se acerque demasiado al personal administrativo. En el caso de que no puedan poner una pantalla de vidrio de metacrilato, sí o sí es riguroso que la secretaria tenga puesto el barbijo y protectores oculares, ¿sí? Otra cosa, para manipular papel y lapiceras es necesario que utilicemos manoplas, que la secretaria utilice manoplas de polietileno, son las manoplas transparentes, las que usan muy normalmente en las fiambrerías, en las carnicerías, ¿sí? Contenedor de basura accionado por pedal, una lapicera específica para el paciente y alcohol en gel. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la secretaria se va a encargar, por supuesto, de tocar el papel que tocó el paciente, ¿sí? Donde firmó, o los bonos, entonces sí es necesario que se ponga esas manoplas para manipular, porque obviamente el papel podría llegar a estar contaminado. Y obviamente que tenga un dispenser de alcohol en gel al lado para que cuando se saque las manoplas y las pueda desechar en el contenedor, se pueda pasar alcohol en gel en el momento. Bien. Por otro lado, tenemos la sala de espera, ¿sí? Importante de la sala de espera, bueno, mantenerla ventilada, que la apertura de ventanas y de puertas apenas lleguemos, ¿sí? Si vamos a utilizar ventilación artificial, vamos a utilizar aire acondicionado en modo ventilación. Vamos a eliminar todo lo que sea revistas, libros, folletos. Sabemos que el virus dura aproximadamente 72 horas en todo lo que es papel y cartón, así que vamos a eliminar todo esto de la sala de espera. Controles de televisores, juegos de mesa, floreros, mesas innecesarias, o sea, no hay nada que apoyar en la sala de espera ni tienen que tocar nada. Protecciones plásticas en las sillas tapizadas. Muchas veces uno en la clínica tiene sillas metálicas o plásticas, pero también pasan que a veces tienen sillas tapizadas y en este caso la desinfección se va a complicar un poco. Entonces, lo ideal es plastificar esas sillas tapizadas para lograr una buena desinfección y poder realmente desinfectarlas bien. Y otra cosa es separar las sillas a una distancia de 2 metros cada una. Si tenemos esas sillas que vienen unidas, que creo que se llama empeine. Sí. Muy bien, lo aprendí de Inés a eso. Las vamos a separar a esas, o sea, si no las podemos separar, por supuesto, lo que vamos a hacer es vamos a indicar con un cartel las sillas entre medio, digamos, entre medio de una y otra,
para evitar que se sienten los pacientes. Más allá que después le vamos a dar indicación al paciente a la hora de que llegue a la clínica. Un comentario que nos hace acá el doctor Gerardo Neffen, que pedirle al paciente que traiga la lapicera para que firme con su propia lapicera. Bueno, eso sería ideal, pedirle al paciente que vaya ya a la consulta con su lapicera. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta de que el papel indefectiblemente lo va a tocar y eso va a quedar contaminado. Y hoy por hoy no tenemos cómo desinfectar el papel. Después se verá si por ahí la luz ultravioleta realmente funciona y, no sé, podríamos esparcir las fichas catastrales para ponerle con una luz ultravioleta y por lo menos asegurarnos que no estén contaminados, pero hoy por hoy no hay nada efectivo con eso. Pero está bueno lo de la lapicera que la lleve el paciente. Seguimos con los sanitarios, ¿sí? Colocar dispensadores de jabón, de toalla descartable, de alcohol en gel. Ideal que pegamos folletos explicativos dados por la Organización Mundial de la Salud, tanto para el lavado de manos como para la desinfección, ¿sí? Con alcohol en gel. Y contenedor de basura que permita ser accionado con pedal. Preparación personal, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer cuando nosotros, los odontólogos, ingresemos a la clínica, va a ser la higiene de manos al acceder a la clínica, ¿sí? Lavado de manos con agua y con jabón, de entre 40 y 60 segundos, como indica la OMS. Vamos a ingresar al consultorio y vamos a despojarnos de la ropa de calle o la ropa social para colocarnos el lambo dentro del establecimiento y el calzado adecuado. Cuando hablo de calzado adecuado me refiero, vienen unos suecos que se usan mucho en quirófano, que estos suecos suelen ser de goma, sin perforaciones, ¿sí? Lisos, sin perforaciones, que son fáciles de quitar. Las Crocs con perforaciones, no. No van, las Crocs no van. No, tienen que ser en lo posible cerrados, que no tengan perforaciones, por supuesto. Y que lo que tiene de bueno esto es que uno se los puede poner y se los puede quitar sin tener que tocarlos, eso es fundamental, y que después los podemos desinfectar tranquilamente cuando terminemos el día de trabajo. Obviamente que cuando ingresemos al consultorio lo vamos a hacer solamente con los elementos necesarios, ¿sí? Bien. Para la preparación del ambiente de trabajo, o sea, dentro del consultorio, vamos a cubrir todas las superficies y los elementos que estén expuestos al CAS. ¿Qué es el CAS? Es el contacto, aerolización, salpicadura, ¿sí? Después voy a explicar un poquito más sobre esto, pero las superficies y elementos que estén expuestos los vamos a cubrir. ¿Con qué? Con papel film, con cubiertas tubulares, con papel de aluminio estéril, con compresas impermeables, ¿sí? Por ejemplo, el papel film lo podemos colocar en el apoyacabezas o en el apoyabrazos del sillón. También lo vamos a colocar, casi le diría que siempre, en el cabezal del aparato de rayos, en el panel de control, en el disparador del aparato de rayos, ¿sí? Las cubiertas tubulares las vamos a utilizar para la manguera del eyector, sobre todo. El papel aluminio estéril lo podemos utilizar para micromotor, para turbina, para lo que es rotatorio, también para la jeringa triple lo podríamos utilizar. Y las compresas impermeables normalmente las utilizamos sobre la mesa auxiliar y sobre la platina. Bien, para la recepción del paciente, primero lo que vamos a hacer apenas llegue el paciente a la clínica es colocarle alcohol en gel. ¿Sí? Primero lo saludamos, Sofi, por favor. Primero lo saludamos con el codo o de lejitos. Le vamos a hacer colocar alcohol en gel. Luego le vamos a hacer la prueba de temperatura. Obviamente si el paciente tiene más de 37 grados no lo vamos a atender, ¿sí? Vamos a postergar la consulta por lo menos 14 días. Colocación de botas descartables, esto le podemos decir al mismo paciente porque ya va a tener puesto alcohol en gel en las manos, que se ponga él mismo las botas descartables, previo a un rociado con alcohol al 70% de la suela del calzado. En la puerta de entrada a la clínica, y esto lo aclaro acá porque no sabía en qué momento poner esto, en la puerta de entrada a la clínica vamos a poner un contenedor o cesto con una bolsa roja para que el paciente cuando se esté por ir pueda desechar las botas descartables, ¿sí? Bien. Ingreso al sanitario, o sea, inmediatamente que se puso las botas descartables, lo vamos a hacer ir al sanitario, donde se va a realizar un lavado de manos durante 60 segundos, 40-60, como dice la OMS, ¿sí?
el paciente va a tener los folletos para poder verlo, se va a colocar alcohol en gel y se le va a pedir que no deambule y que evite tocar nada con las manos. Eso quiere decir mesas, sillas, picaportes, que no toque nada y que mantenga un distanciamiento social de 2 metros si hubiera otro paciente. Antes del ingreso del paciente al consultorio, nosotros, odontólogos, vamos a proceder a hacer el lavado de manos, lo mismo, con jabón y agua, con agua y jabón, como indica la OMS, ¿sí? Luego nos vamos a colocar el camisolín o bata sobre el ambo. Perdón que me molesta el pelo, me da alergia. No pasa el nada. camisolín o bata sobre ambo. Luego el cubrebotas, la cofia, el barbijo N95 seguido, o sea, con un segundo barbijo sobre este barbijo N95, gafas de protección, pantalla facial de protección y los guantes de látex que vamos a usar un doble par en lo posible, ¿sí? Esto yo lo marqué con asterisco, no sé si se llega a ver en la pantalla. Perfecto, se ve. Bueno, esto que yo marqué con asterisco es porque es la secuencia para colocar el equipo de protección personal que está dado por la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, ¿sí? Esto lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar a la secuencia de cómo colocarse el equipo de protección personal y cómo retirarlo. Lo aclaro para que lo sepan. Los que no están marcados con asteriscos en realidad es porque no existe una secuencia para colocarlo, ¿sí? El cubrebotas, la cofia y la pantalla facial. Bien. Otra aclaración, la cofia por supuesto cubriendo todo el cabello, ¿sí? Con el tema del barbijo N95, que lo voy a aclarar para después no olvidarme, este barbijo no voy a profundizar mucho en esto, pero sí está bueno que sepan que si tienen que comprar este barbijo en algún lado, que bueno, obviamente en este momento están bastante caros, tienen tamaño estos barbijos, ¿sí? Porque son máscaras, entonces es importante saber que hay tamaños dependiendo la cara del paciente y del profesional, y que arriba, si ustedes lo quieren proteger para alargarle un poco la vida media a ese barbijo, por más de que todo está pensado para desecharlo, no sabemos qué va a pasar de acá a un tiempo, entonces es importante que si ustedes quieren conservarlo o alargarle la vida media, se pongan un barbijo arriba de otro barbijo arriba de este. Y además, si lo van a conservar más de un día, porque por ejemplo fueron a atender un solo paciente de urgencia, lo usaron 1 hora y lo quieren volver a utilizar al otro día o dentro de 5 días, consérvenlo siempre en una bolsa de papel madera, guardadito en una bolsa de papel madera para que no tome humedad del ambiente. Bien. Con respecto a las gafas que preguntan, me han preguntado si los lentes recetados, o sea, los lentes para ver, la gente que usamos lentes, si con eso es suficiente protección. No, los lentes recetados no reemplazan de ninguna forma las gafas de protección. Sí o sí, si ustedes usan lentes recetados van a tener que buscar unas gafas que le permitan ponerse los lentes, luego las gafas y después las máscaras. Siempre busquen gafas que sean tipo antiparras, que sean bien cerradas o que tengan una protección lateral, no que sean abiertas a los costados, pero no reemplaza de ninguna forma. Bien, con el paciente sentado, ¿sí? Antes en realidad de que el paciente se siente, vamos a volver a colocarle alcohol en gel en las manos, vamos a colocarle o le vamos a pedir, como ya va a tener alcohol en gel nuevamente puesto, que se coloque la cofia y la bata al paciente. Perdón, acá sí preguntan, ¿y los que usamos lupa hay que ingeniárselas? Uy, y sí. Depende de la lupa también, porque hay diversas. Sí, lo que pasa que hoy lo ideal es como que ya no se va a poder usar, porque no vas a poder ponerte el protector ocular, la lupa, la máscara facial. Lo importante es protegerse la cara, yo creo que es lo más fundamental, que la cara quede lo más herméticamente tapado, digamos, cerrada, para evitar la contaminación. Si uno se pone la lupa no se podría poner la máscara. Yo pienso, porque hay diferentes tipos de lupa, por ahí adaptar la máscara para que le cubra la lupa. Eso. Sí, habría que ver. Obviamente que todo lo que yo digo uno lo va a ir adaptando a las necesidades de su consultorio y a la realidad de cada uno. La idea de esto es armar un protocolo para que más o menos se guíen, pero después uno puede ir adaptando ciertas cosas a la realidad de su consultorio o a lo que utiliza también, ¿no? Sí. Como en el caso de la lupa, ¿no? Sí, es muy difícil responder a eso porque
La verdad es que es muy difícil responder esa pregunta. Lo vamos a investigar, lo prometo. Bien, después de que le hicimos colocar la cofia y la bata al paciente, vamos a colocar los elementos de un solo uso, vaso, eyector, babero, siempre mejor adelante del paciente, ¿sí? Lo que es descartable. Le vamos a hacer, que se realice un buche con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona iodada al 0,2, ¿sí? Durante 30 segundos. Acuérdense que el peróxido de hidrógeno al 1% es agua oxigenada, 10 volúmenes líquida en partes iguales con agua, o sea, una parte de agua oxigenada por una parte de agua. ¿Sí? Después, si quieren, les explico, si llego con el tiempo, les explico lo de la iodopovidona al 0,2, que es un poquitito más complicado. Debe ser más feo de gusto, la verdad que... Sí, lo más fácil, la realidad es que si quieren, si hacemos tiempo, yo después lo explico a lo de la povidona iodada al 0,2, pero la realidad es que lo más fácil y lo más rápido para que hagan va a ser hacérselo hacer con peróxido de hidrógeno del 1%. Listo. El aislamiento, luego vamos a hacer un aislamiento absoluto, siempre que fuera posible, por supuesto, y vamos a aspirar con suctor de alta potencia. ¿Para qué? Con esto vamos a reducir en un 70% la aerolización aproximadamente. Vamos a evitar en lo posible el uso de jeringa triple, ¿sí? En lo posible vamos a secar con gasa. Y en el caso de hacer radiografías, vamos a intentar hacer radiografías extraorales y no intraorales. En caso de requerir suturas, ideal, suturas reabsorbibles, ¿sí? Sofi, perdón, no sé si dijiste, si lo mencionaste, cuando el paciente es un niño que le cuesta o no sabe hacerse buches con el agua oxigenada, ¿qué opción hay? Que eso es otra de las preguntas que van surgiendo. Bueno, en el caso de que sea un niño y que no se pueda realizar buches, lo que podemos hacer es embeber en la solución antiséptica una gasa y frotarla en las mucosas del niño, ¿sí? Frotarla en toda la mucosa del niño sería una forma de, por lo menos, de reducir la carga, ¿no? Ya si no podríamos hacerle hacer buches. Bien, y otra cosa, bueno, es la colocación de la bandeja, instrumental, materiales y elementos necesarios a utilizar siempre en unidosis, ¿sí? Tratemos de eso, de planificar de antemano lo que vamos a realizar con el paciente para tener lo necesario dentro del consultorio y siempre en unidosis. ¿A qué me refiero con esto? Las gasas de rollos de algodón, las torundas, no vamos a utilizar más algodoneros ni dispensadores de rollitos de algodón. Todo eso lo vamos a eliminar del consultorio, todo va a estar en unidosis. Acá que preguntan, ¿y cómo haces para facturar una endo si no haces periapicales? Bueno, obviamente... No, sí, podemos hacer periapical. Sí. A ver, no es que no se va a poder hacer periapical, sí, por supuesto que lo vamos a hacer, vamos a evitarla siempre que se pueda. O sea, si podemos evitarlo, vamos a mandarlo a hacer una radiografía panorámica y si tenemos ahí en la clínica también se la hacemos. Pero si no tuvieran y necesitan hacer radiografía intraoral, la hacemos. Lo que podemos hacer son, bueno, hay dos opciones, digamos, básicamente. Si uno tiene asistente o si no tiene. Si uno no tiene asistente, vienen unas bolsitas transparentes para envolver la película radiográfica, ¿sí? Es como que le hacemos un preempaquetado a la película radiográfica. Esas bolsitas son alargadas. La colocamos ahí adentro y así vamos a llevarla a la boca, tomamos la radiografía. Una vez que terminamos de tomar la radiografía, lo que vamos a hacer es tener preparado un vasito descartable, ¿sí? Y desde la bolsita arrojamos la radiografía dentro del vaso y la bolsita esa la desechamos, por supuesto, y obviamente no vamos a poder tocar la radiografía porque vamos a tener los guantes contaminados, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a sacar los primeros guantes esos superficiales que nos pusimos, los desechamos y nos ponemos manoplas de polietileno transparente. Revelamos la radiografía, porque entonces así no contaminamos la zona donde está el puño también del... ¿Se entiende esto, no? Que donde está el puño de la caja de revelado. Revelamos la radiografía y después lo que vamos a hacer es tirar esas manoplas de polietileno, nos ponemos de vuelta la segundo par de guantes y seguimos atendiendo. Eso en el caso de que no tengamos asistente y tengamos que hacerlo solo. Si tenemos asistente es más fácil, sí o sí vamos a tener que usar esas bolsitas, ¿sí? Para preempaquetar la película radiográfica, pero vamos a tomar la radiografía y vamos a agarrar la bolsita, tiramos la película sin tocarla sobre la mano del asistente,
Nosotros nos quedamos con la bolsita, la desechamos y el asistente revelará la radiografía. Dicen si puede ser envuelta en papel film también, por supuesto. Lo que pasa es que la bolsita lo hace más práctico. La bolsita le va a hacer yo Claro. lo uso en mi consultorio. La bolsita es mucho más sencillo si trabajan solos, porque el papel film ya, si ustedes empiezan, probablemente terminen tocando la película, esa es la realidad. Sí, sí, Entonces bueno. la van a terminar contaminando de alguna forma. Esas bolsitas se consiguen, son súper económicas y vienen de a miles, porque es así. Y bueno, es algo que uno debería hacer en el consultorio siempre, pero bueno. No sé si había algo más de esto, pero... No, estabas hablando de las unidosis, que es importante eso para no andar toqueteando también los frasquitos de todo lo que usamos. El tema del material que nosotros utilizamos para trabajar es un tema, porque nosotros no estamos acostumbrados a descontaminar el material cuando terminamos de trabajar y normalmente el que trabaja solo se complica, porque obviamente que vamos a tener que tocar la jeringa de ácido grabador, el adhesivo, con los guantes puestos que están contaminados. Entonces lo ideal es siempre, en el caso yo lo pondría todo el material una vez que lo terminemos de usar en una bandeja metálica, sobre la mesa auxiliar, y luego lo descontaminaría con alcohol al 70%, como por lo menos para quedarnos tranquilos. Eso hay que hacerlo siempre, en realidad, va a haber que hacerlo siempre, sí o sí. Lo que pasa es que antes no teníamos un virus que sea complicado. No lo teníamos en cuenta. Otra cosa importante es que con los guantes colocados el operador solo puede desplazarse dentro del círculo operativo primario, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos los guantes puestos, una vez que tocamos al paciente, los guantes están contaminados. Entonces acá es muy importante que no nos movamos del círculo operativo primario. ¿Cuál es el círculo operativo primario? Es el área de 2 metros, comprendida tanto en sentido vertical como horizontal, que toma como centro el apoyacabezas del sillón, ¿sí? Ese área de 2 metros, tanto en sentido vertical como horizontal, es el área donde hay más CAS, que es el área donde hay mayor contacto, aerolización, salpicadura. Por lo cual, uno saliendo de este área no debería tener los guantes puestos. Si tenemos por algún motivo que tomar algo que esté fuera del área de nuestro trabajo con el paciente, deberíamos sacarnos ese primer par de guantes, colocarnos estos guantes de polietileno que les digo, que deberían tener una caja ya en el consultorio, entonces se ponen unos guantes de polietileno y tocan la lapicera o lo que necesiten tocar, luego lo desechan y se vuelven a poner nuevamente otro par de guantes. Perfecto. Inmediatamente, esto lo dejé a lo último, inmediatamente a la entrada del paciente al consultorio vamos a cerrar la puerta para evitar la difusión viral, ¿sí? Una vez que el paciente ingresó adentro del consultorio. Bien. El procedimiento post-atención, perdón que tomo un poquito de agua. Tome, tranquila. Acá dice el doctor Raúl Eli que las bolsitas esas son muy buenas, se consiguen en papeleras muy baratas, 35p. También la caja de guantes, así los que guantes bueno. de polietileno yo, Sí, no que voy vienen a por decir de 100. marca ni nada de eso, pero yo me compré 15 cajas y creo que pagué 55 pesos, traía 100 unidades. Bueno, Me compré después por 15 privado nos cajas, pasa el dato. re exagerada, 15 cajas. Pero bueno, uno tiene que ir armándose porque esto creo que viene para largo y hay que prepararse. Bien, el procedimiento post-atención, ¿sí? Una vez que empecemos, vamos a realizar primero el retiro de los guantes de látex, ¿sí? Siempre vamos a ir desde lo que está más contaminado. ¿Qué es lo que está más contaminado? Los guantes. Entonces nos vamos a retirar el primer par de guantes, el más superficial. Luego nos vamos a retirar las gafas de protección y la pantalla facial, ¿sí? Las gafas de protección siempre tomándolas del elástico, siempre de la zona posterior. Recordemos que la parte anterior es la que está más contaminada, así que siempre la vamos a tomar de la zona más posterior, la sacamos hacia arriba y la pantalla facial siempre de la zona más posterior también y la retiramos hacia arriba. Con respecto al camisolín, vamos a desatarlo, ¿sí? Vamos a bajar un hombro, el otro hombro. Recuerden que la parte anterior, no se me llega a ver a mí, pero la parte anterior es la zona más contaminada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a enrollar, ¿sí? No sé si se ve lo que hago con las manos, pero lo vamos a ir enrollando para que la parte externa quede hacia adentro y después lo desechamos.
Luego nos vamos a retirar la cofia, lo mismo siempre del sector posterior, ¿sí? Porque es la zona menos contaminada del sector posterior. Luego barbijo de las ataduras o desde el elástico, ¿sí? Ojo donde dejamos el barbijo, esa es otra cosa. Y segundo par de guantes, o sea, nos retiramos del segundo par de guantes y luego, por supuesto, vamos a hacer un lavado de manos y colocación de alcohol en gel. Todo lo desechamos, por supuesto, en bolsas rojas. Y acá viene la otra parte, donde el que se encargue de la limpieza, sea odontólogo, o sea secretaria, o sea alguien que se encargue específicamente de hacer la desinfección de los consultorios, va a colocarse primero guantes utilitarios, ¿sí? Guantes de goma gruesos, de puño largo, los que utilizamos para limpiar en nuestras casas, esos que son de goma, que son bien largos, ¿sí? Protectores oculares, barbijo y un delantal plástico, para realizar todo lo que sea maniobras de desinfección y descontaminación post-atención. Vamos a desechar protectores de superficie, ¿sí? Lo que es papel film, cubiertas tubulares, el papel aluminio estéril, las compresas impermeables, todo eso lo desechamos y todo lo que sea descartable, por supuesto. Vamos a proceder a la desinfección de superficies de trabajo con hipoclorito de sodio al 0,5% o alcohol al 7%, digo yo, porque hay algunas cosas que por ahí es mejor limpiarlas con alcohol y otras por ahí con hipoclorito. Entonces, y o alcohol al 70%. Siempre vamos a utilizar, esto también es importante, siempre vamos a utilizar toallas de un solo uso, ¿sí? Embebiendo la toalla y no generando spray. Entonces, nosotros vamos a embeber la toalla con el líquido desinfectante y vamos a friccionar sobre la superficie de afuera hacia el centro de la superficie durante 1 minuto. Toallita descartable, o sea, de papel. Todo descartable. Siempre Sí. lo que se use para desinfectar tiene que ser de un solo uso. Sirve el rollo de cocina, por supuesto. Serviría perfectamente. O las toallitas esas que tenemos en los dispensers habitualmente. Exactamente, las mismas toallas esas podemos utilizar también. Realizar el tratamiento del instrumental rotatorio, o sea, lo que vamos a hacer es sin desacoplar el rotatorio, lo vamos a hacer funcionar en la salivadera durante 30 segundos para eliminar algún resto que pueda haber quedado de bacterias, de lo que sea. Y eso lo vamos a hacer funcionar, pero vamos a poner una toalla descartable como tapando la parte activa del rotatorio para evitar, digamos, la difusión viral. Claro, ¿sí? para que no disminuir salpique. la dispersión de aerosoles, eso, no de la difusión viral, la dispersión de aerosoles. Y luego vamos a hacer la desinfección y la esterilización según las indicaciones del fabricante con respecto al rotatorio. De eso siempre hay que seguir las indicaciones del fabricante. Porque hay algunos que son autoclavables, otros que no, eso todo depende de la marca y eso. Con respecto a los protectores oculares y las máscaras o pantallas faciales, podemos descontaminarlas al 70% con alcohol, ¿sí? Colocándolas en una bandeja descartable y las rociamos bien con alcohol al 70% y las dejamos hasta que se vuelvan a utilizar con el próximo paciente. Todos estos pasos que yo nombré anteriormente deberían realizarse entre paciente y paciente. Bien. Ahora vamos a hablar de, yo esto le puse anexo, porque para que ya ves, hay tantas cosas de qué hablar que para ir acomodándole un poquito. Primero la desinfección, ¿sí? De los monitores, teclado de computadora, impresora, teléfonos, todo eso lo podemos realizar o con hipoclorito al 0,5 o con alcohol al 70%. Sí, eso es importante porque lo tenemos dentro del consultorio odontológico y muchas veces no tenemos en cuenta que también se contamina, así que Bien. Y no sabemos cómo descontaminarlo, así que otra cosa, ahora muy que dijiste lo del importante. consultorio, es lo ideal sería tenerlo fuera del consultorio. Si nosotros lo tenemos dentro del consultorio, traten de tenerlo fuera del círculo operativo primario que yo nombré antes, ¿sí? Si lo tienen afuera del consultorio, mejor. Pero si lo tienen adentro porque no tienen opción, bueno, traten de tenerlo en una zona bastante alejada de ese círculo operativo primario. Siempre cuando limpiemos este tipo de artefactos, vamos a hacerlo con papel descartable, colocando el líquido sobre el papel, ¿sí? Y por fricción de las superficies, humedeciendo el papel, no empapándolo, ¿sí? Porque estamos hablando de que son líquidos o sea, tienen conductividad y son cosas eléctricas, ¿sí? Entonces humedecemos el papel para y no quedarnos pegados. No, y para no arruinar el aparato. Y friccionamos sobre la superficie, no spray y no embeber, ¿sí?
Bien. Luego vamos a proceder también a la desinfección de impresiones, eso es otra cosa por ahí importante. Previo enjuague con agua, siempre enjuagamos. Impresiones de alginato. Claro, exactamente. Ah, bien, bien. Siempre enjuagamos con agua, desinfectamos y volvemos a enjuagar con agua, eso siempre, ¿sí? Entonces, previo enjuague con agua, las impresiones con alginato la vamos a pulverizar, o sea, no hacemos inmersión, ¿sí? Sino que pulverizamos con hipoclorito al 1% porque sabemos que el alginato es bastante inestable. Entonces, pulverizamos con hipoclorito al 1% y lo colocamos dentro de una bolsa durante 10 minutos. En el caso de la silicona, sí podemos hacer inmersión en hipoclorito al 1% y lo dejamos durante 15 a 20 minutos aproximadamente. Y después, en el caso de desinfección de prótesis, vamos a hacer en las prótesis acrílicas, también lo vamos a hacer con hipoclorito al 1% por inmersión durante 10 minutos. En las prótesis metal cerámica y en los esqueletos, inmersión, pero con alcohol al 70%, ¿sí? 5 minutos. Esto es, perdón, no, decí. Bueno, voy a hacer una aclaración. Cuando la prótesis, como nosotros la vamos a probar y viene del laboratorio, antes de probarla en el paciente, la vamos a enjuagar, la desinfectamos, la enjuagamos y la probamos en el paciente. Una vez que terminamos de hacer la prueba en el paciente, la vamos a volver a enjuagar, la descontaminamos, desinfectamos y la volvemos a enjuagar con agua y ahí recién la colocamos en una bolsa, la sellamos y ahí la podemos mandar al mecánico. No, lo que eso quería decir, que es muy importante el respeto hacia nuestros auxiliares de trabajo, los mecánicos, secretarias, personal de limpieza, etcétera. Sí. Porque tenemos un colega que se queja de que le mandan las impresiones sucias siempre. Sí, sí, eso es terrible. Teléfono Alexis. Ay, mi vida. Le mandamos saludos. Bien. El tratamiento de los elementos de limpieza es bastante sencillo, o sea, los elementos de limpieza me refiero a los cepillos reutilizables, lo que utilizamos para limpiar el instrumental de cerda blanda, el delantal plástico, los guantes utilitarios que vamos a utilizar para la desinfección. Esto lo vamos a tratar sumergiéndolo en hipoclorito de sodio al 0,5% durante 10 minutos. Después los enjuagamos y lo colocamos en algún lado donde esté aireado para que se terminen de secar y poder volver a reutilizarlos normalmente. Bien, en la limpieza y desinfección final, sí, esto es terminado prácticamente el día de trabajo, vamos a hacer limpieza y desinfección de sanitarios, cuando hablo de sanitarios hablo de todo el sanitario, ¿sí? Sala de espera, apoyabrazos y asiento de silla, esto por ahí recalco cosas más puntuales, ¿sí? De la sala de espera los apoyabrazos, los asientos de las sillas, de la zona de recepción, lo mismo que nombré hoy, o sea, computadora, la mesa, por supuesto, todo. Acá me preguntan de los picaportes de las puertas que hay que rociarlos y también limpiarlos por fricción, no solamente con el rociado. Sí, siempre si es de metal, por ahí siempre conviene más con alcohol al 70% y no con hipoclorito. Sí, el tema es que no es rociarlo y listo, sino No, hay que friccionar, bueno, sí o sí hay que friccionar para limpiar. Eso es importante, no es tiro spray y seguimos. Hay que friccionar y siempre descartable, o sea, el que usaron en la perilla no lo usen para limpiar otro lugar. Siempre traten en ese sentido, bueno, vamos a tener mucho descartable. Bueno, acá preguntan con amonio cuaternario. Bien, el amonio cuaternario se puede utilizar, sí, se puede utilizar para limpieza para desinfección de superficies, los de cuarta y los de quinta generación andan bien. Hoy leía que, no sé, bueno, habían puesto que no andaban bien contra los virus, pero sí, la verdad es que el amonio cuaternario, lo que pasa es que es más caro, no es lo mismo usar un hipoclorito, por supuesto, que usar un amonio cuaternario, pero en costo, pero andan muy bien y aparte se utiliza no solamente primero que tiene un pH alcalino, ya vamos a empezar por eso, tiene un pH neutro, por lo cual no es dañino para las superficies, por eso está bueno usarlo. Y segundo, también se utiliza mucho en la industria alimentaria y también se utiliza muchísimo, y esto lo digo con conocimiento de causa, para el mantenimiento de los respiradores que hoy son tan necesarios, ¿no? En los hospitales y en los sanatorios, lamentablemente, pero para el mantenimiento de estos aparatos que tienen una tecnología bastante importante, se utiliza amonio cuaternario para mantenerlos y desinfectarlos.
Así que no habría ningún problema con el amonio. No me quiero olvidar de nada, no sé si hay... Acá sí, que eso lo hablamos ayer, pero no lo dijiste hoy, me parece. La desinfección de la suela de los zapatos de los pacientes cuando llegan. Con alcohol al 70%. Yo siempre recomiendo el alcohol y no el hipoclorito, pero porque por una cuestión de que el paciente nos va a odiar. Eso de que rociémosle la ropa con hipoclorito... la ropa de que el paciente viene de calle, si viene con una campera, la dejamos colgada en un parchero como corresponde y no hay por qué, nadie tiene por qué ir a tocar eso y el paciente lo va a volver a agarrar y se va a ir, pero no va a haber contaminación. Yo creo que en lo que nosotros tenemos que priorizar la descontaminación es sobre las superficies y la protección del equipo de protección personal. Eso es lo más importante de todo. Bien. Pero después si no nos vamos a volver locos. Acá otra pregunta, el Lisoform, ¿podemos usarlo para COVID? No porque no tiene la concentración de alcohol, creo que es un 56% tiene de concentración de alcohol, por lo cual no llegaría a la concentración. Hay que ir más a lo seguro, la realidad. Hay que ir a lo seguro. Yo lo haría todo con alcohol al 70 si es que es dañino para algo, en vez de usar el hipoclorito, claro, usamos el alcohol al 70, que por lo menos nos vamos a quedar tranquilos, que estamos seguros que funciona. Bueno, acá lo de la ventilación del consultorio, sí, todavía no llegamos, estamos todavía, vamos haciendo preguntas, pero justamente estaba hablando de eso. Lo de la ventilación del consultorio, que cuando nos No, porque acá es limpieza y desinfección final, sí. Bien. Sí, obviamente que la ventilación tiene que ser... la dictante, la ventilación tiene que ser constante, tiene que estar abierto todo, las ventanas, las puertas, tiene que estar todo abierto, digamos, menos la puerta mientras nosotros estamos trabajando dentro del consultorio, eso por supuesto tiene que estar cerrado. Pero después tengamos siempre todos los ambientes bien ventilados, eso es fundamental. Cuando nos vamos, obviamente vamos a tener que cerrar todo, por supuesto. Al otro día llegamos y abriremos todo de vuelta y dejaremos todo que se ventile. Y entre paciente y paciente abramos bien las ventanas, que se ventile bien el consultorio y después volveremos a cerrar, obviamente. Pero lo primordial, más allá de la ventilación, es la desinfección. Bien. Todo ayuda, pero lo importante acá es la desinfección. Estoy media perdida ya. Limpieza y desinfección, cualquier cosa, Inés, bueno, vuelvo. Estaba hablando, eso de los apoyabrazos, todas esas cosas. Apoyabrazos y asiento de sillas, bien, zona de recepción, la zona del laboratorio también la vamos a desinfectar, la zona de esterilización y remarco autoclave, desinfectar autoclave, termoselladora, lavadora ultrasonido, que seguramente la van a... Si es que la tienen, por supuesto, en su consultorio, la desinfectan cuando terminó de utilizarse ese día. Bueno, acá el apuntador nos está apurando porque hay poco tiempo. En consultorio, incluyendo mobiliario, por supuesto, vamos a contaminar todo el consultorio, incluyendo el mobiliario. El mobiliario me refiero a los muebles, ¿no? Y limpieza de pisos, pomos de puertas y ventanas, pasamanos si existiera, mesas, interruptores y contenedores o cesto de basura, importante. En todo lo que puedan, siempre tengan los contenedores y los cestos de basura accionados por pedal, eso es fundamental, pero cuando terminemos el día, descontaminémoslo, desinfectémoslo. Bien, al finalizado el día, ahora sí, la indumentaria, sí, vamos a transportar la indumentaria al sitio de lavado dentro de bolsa roja, dentro de una bolsita roja. Vamos a descontaminar el ambo en el lavarropas a 60 grados, nunca va a ir con ropa del resto de la familia, o sea, siempre solo el ambo, y vamos a planchar, si lo planchan, en forma habitual. No es necesario, ya lavándolo a 60 grados ya es más que suficiente, no hace falta plancharlo, pero si lo planchan, buenísimo. En lo posible, tener un área en nuestra casa así donde podamos dejar todos los objetos contaminados, calzado, las llaves, cartera, mochila, maletín, el celular, las gafas, ¿sí? Para luego ser desinfectado. Vamos a lavarnos bien las manos cuando ingresemos a nuestras casas y ducharse. Muy bien. Acá está el cuestionario básico de preguntas, que es el mismo de siempre, lo único que se suma es el tema de la anosmia y la ageusia, que es la pérdida de sabor y la pérdida de olfato, que eso hace bastante que se viene hablando de esto, pero se implementó a través del Ministerio de Salud de la Nación a partir, creo que fue el 16 de abril, que lo implementó.
Entonces, a partir de ahí, hay que preguntarle al paciente si en las últimas horas o en los últimos 14 días, le podemos decir si tuvo pérdida de olfato o pérdida de gusto. Eso es importante. Después el resto, si quieren, no sé si estamos bien con tiempo, si no, no lo describo, pero el resto es todo igual, o sea, el resto es todo igual. ¿Y para qué sirve esto? Esto que se escucha tanto, el tema del triaje, ¿lo expliqué ya? Yo ya estoy perdida. No. Hablé del triaje. Hablaste muy hacia la pasadita. No, es el triaje telefónico lo que es. ¿No dije? No dijiste, me parece. Bueno, que ahora se escucha mucho, el triaje telefónico es un método de selección de pacientes, ¿sí? Es un método de selección de pacientes que se va a utilizar básicamente cuando la demanda va a superar los recursos que existen. Entonces, por eso decimos triaje telefónico. Vamos a tomar la decisión a través de ese llamado telefónico si vamos a atender al paciente o no lo vamos a atender, obviamente dependiendo de la urgencia y de las respuestas que nos dé a las preguntas. Uh-huh. Si la respuesta a alguna de todas esas preguntas es sí, o vamos a demorar el tratamiento 14 días, a excepción de urgencias. Y si el paciente, además de que responda que sí a alguna de todas estas preguntas, presenta fiebre, vamos a avisar al paciente de un posible contagio y no tratar hasta que hayan pasado 14 días, a excepción de que sea una urgencia. Si la respuesta es no a todas las preguntas, bueno, perfecto, y el paciente no tiene fiebre, lo vamos a tratar siempre con las medidas indicadas, todas las medidas que indiqué anteriormente. Y si el paciente dice que no tiene, o sea, responde que no a todas las preguntas, pero presenta fiebre mayor a 37 grados 3, vamos a demorar el tratamiento 14 días, a excepción de urgencia, y por supuesto le vamos a avisar al paciente de un posible contagio y de la necesidad de vigilancia activa. Bien. Terminando con esto, mi conclusión personal es que es importante que instruirnos nosotros e instruir a nuestras secretarias, auxiliar o personal de limpieza para que cumplan las tareas de una manera sumamente ordenada, manteniendo todos los protocolos de bioseguridad estipulados y adaptando estas medidas a la realidad de cada profesional y lugar de atención. Eso es fundamental. Creo que más allá de lo que uno pueda decirles, uno después va a ir adaptando estas medidas a las necesidades y a la realidad de cada uno. Habrá gente que trabaje solo y habrá otros que tendrán secretaria, asistente y personal de limpieza. Bueno, obviamente se le va a facilitar muchísimo el trabajo, pero si no tienen a nadie que los ayude, se puede hacer solo, es cuestión de organizarse. Sí, recomendaban también, lo hablábamos ayer, que es conveniente también poner carteles en el baño indicando cómo se deben lavar las manos. Sí, lo dije yo. Ah, ¿lo dijiste? ¿Vos no me escuchaste? Sí, todo lo que yo... puede ser, estoy mayor. La sala de espera, bueno. En la sala de espera, en realidad en el baño está bueno poner el tema del cartel de la desinfección, o sea, con alcohol en gel y que en realidad es antisepsia, no sé por qué dicen desinfección, sería antisepsia, pero... Bueno, de la desinfección así figura y el cartel del lavado de manos. Y en la sala de espera poner carteles más instructivos con respecto a si tose, que lo haga con el codo, esas cosas. Y bueno, que mantengan la distancia del distanciamiento social de 2 metros, eso es fundamental recordárselos. Bueno, acá hay una... me dice que no peleen, no peleamos para nada. Que el paciente debería traer su propio termómetro. Hay un montón de cuestiones que sí, que van a ir surgiendo porque no todo el mundo obvio que sí, uno puede tener pistola. Claro, si uno puede tener ese termómetro digital que viene fantástico, pero obviamente que volvemos a lo mismo, no es la realidad de todos y por ahí uno no puede tener todo lo que se requiere. Eso queda a criterio de cada uno, puede hacerle llevar al paciente el termómetro, lo que pasa es que siempre tengo que traer la lapicera, que trae el termómetro, se van a olvidar de llevar los bonos, gente, y estamos complicados ahí. Sí, o sea, va a decir, bueno, me hiciste traer tantas cosas que la verdad me olvidé los bonos y ¿qué le vamos a reclamar después? Bueno, las batas, ¿cuáles sirven? Bueno, las que se venden... Las batas, hasta lo que... A ver, yo... Creo que obviamente todo depende de la situación y de lo que vaya pasando. Esto puede ir variando con el tiempo. Hoy lo ideal sería usar todo lo que sea desechable. Si en algún momento no contamos con descartable porque esto colapse, ojalá que no pase nunca, podríamos pensar en hacer de tela y esterilizar. Siempre lo ideal es lo que sea descartable. Hoy, hablemos de hoy. Hoy que se consigue.
de acá a un mes no sabemos qué va a pasar, esa es la realidad. Esto es un cambio constante. Bueno, más o menos fuimos preguntándole a Sofi las preguntas que iban surgiendo, las dudas, quedan muchas. Por supuesto, Sofía para esta charla se preparó mucho, investigó, preguntó a profesionales del área, desde ingenieras químicas, terapistas. Que también le mandamos un beso a la ingeniera química que la volví loca. Sí. Bueno, Besito, hay Romy, mucha gente que ha colaborado para que tratar de que salga lo más prolijo posible esta transmisión. Mañana vamos a tener al doctor Carlos Berli hablando de su área, implantes, cirugía, todo lo que les gusta la sangre, la rehabilitación, ideal para ellos a las 16 horas por este mismo Vaticanal. No voy a estar yo, no me van a tener que aguantar. Así que, espero que les haya sido útil a todos y vamos a seguir contestando preguntas que vayan surgiendo entre todos en las diferentes plataformas que tenemos de comunicación, las redes. Y no sé, Sofía, ¿algo más querés agregar? No, solamente agradecerle, espero que les sirva y nada, de verdad agradecerle a las personas que me ayudaron, que algunas tal vez me están viendo y otras no, pero agradecerles porque la verdad que hablé mucho con muchas personas y me ayudó mucho eso, ir viendo de distintos profesionales, desde una infectóloga, una médica infectóloga, ingeniera química para ver las diluciones del hipoclorito, que si quieren después se los digo, porque ya no hay tiempo, y bioingeniero, o sea, un poco de todo, pero gracias a todos de verdad por estar ahí, por escucharnos y ojalá les sirva.